Buenas tardes, profesor. Este es nuestro podcast y nuestro equipo está conformado por Joquebet Picasso Mimila, Vera Bautista Yair Juan Carlos Yáñez Santillán, Eileen Montserrat Espinosa Vega. y su servidor Roberto Carlos García García. En este podcast se va a debatir sobre la película de Viva Zapata y el libro de Alba y Ocasio del Porfiriato. ¡Y Luna! Vela, están ahí. I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me down. I think I'm losing my... Bueno, empezamos con el libro de Alba y Ocasio y su primer capítulo fue de Vida Nueva. En este capítulo se habló sobre cómo se fue impulsando la economía en México mediante rutas de transporte, líneas de comunicación, teleféricos y vías férreas. Bueno, debemos tener en claro que antes del Porfiriato México no era un país tan avanzado y que durante el mismo Porfirio Díaz permitió el acceso a inversionistas extranjeros, lo cual trajo un gran beneficio a nuestro país, ya que se empezó a invertir más en la mano de obra y en la infraestructura de México. El presidente, después de todas sus construcciones de ferrocarriles y eso, fue alabado como un héroe en cuestión de integración nacional y en la paz y progreso. Pues es que en cierto punto yo considero que lo que hizo estuvo bien, pero a lo más que beneficiaba eran a la clase media, a la clase alta, y a los de clase media o proletariados pues casi no les ayudaba en nada. Bueno, Porfirio Díaz en sí hizo varias cosas buenas. Se ganó muchos títulos al principio de su gobierno, ya que gracias a todas las cosas buenas que hizo, pudo llegar a ser gobernante. Tuvo varios títulos como restaurador de crédito nacional, que lo obtuvo entre el 87 y el 88. También obtuvo el de pacificador, lo llamaron una recaída del plato a la boca, etcétera. Bueno, también Porfirio Díaz llegó al poder beneficiando a los de la clase alta y perjudicando a los pobres más que nada. Bueno, ya después de esto, a partir de lo que fue el año de 1888, por lo mismo de que empezó a beneficiar más a la clase alta, pues estos mismos le dieron su apoyo para que pudiera seguir en el gobierno y también se le unieron a su causa personas más influyentes como fueron científicos. En la parte de los científicos, más que nada, al principio no tuvieron mucho que ver con el señor presidente, pero por el hecho de que las personas empezaron a creer mucho en ellos, por su carrera que llevaban y por las múltiples profesiones que también desempeñaban, Díaz quiso tratar de aprovecharse de ellos, pero no aprovecharse de ellos de una manera mala, sino que meterlos entre las personas para crear beneficios a favor de ellos, con todas las virtudes de saber dividir y tratar de entrar en la población. Pudo manipular esta parte de la población. Bueno, la manipulación que Porfirio Díaz hizo a los científicos, pues yo considero que sí es mala, porque de cualquier forma es aprovecharse de las demás personas para conseguir un beneficio propio, y eso es lo que Díaz siempre hizo. De hecho, de esa manera fue como su gobierno se mantuvo y siguió poderoso durante tantos años, ya que pues él se aprovechaba de los demás para conseguir beneficios para él y para los de su clase o los de la clase alta. Pues yo creo que lo hizo manipular a los científicos, fue nada más como para que ellos mismos no se desviaran de lo que era su trabajo, y pues ayudaba a lo que es pues en ese entonces era el país, en lo que es en la modernización tecnológica, económica y social. Claro, igual fueron muy útiles para diversas cosas, ya que ellos tenían una carrera y la mayoría de la población mexicana era analfabeta. Entonces, por tener una carrera, tenían bastante sabiduría, tenían instrumentos para poder llevar a México a ser un buen país y dar muchos beneficios a la población. Pero pues eso no quita el hecho de que aún así se aprovechó de ellos y de sus cualidades, que a lo mejor ellos podían destacar de otra manera para sobresalir entre la población y no haciéndole caso a un dictador como lo fue Porfirio Díaz. Sí, pero pues la verdad es que ellos se sentían muy contentos con el trabajo que estaban haciendo. O sea, el recibir el agradecimiento del señor presidente no era como cualquiera. Ese grupo de científicos tenía una acción propia libre, por así decirlo, pero pues no creo que lo haya usado para un mal, sino para un bien. Bueno, pues como quiera que hubiera sido, pues sí, los científicos le ayudaron demasiado
Y pues yo creo que también eso influyó para que Porfirio Díaz pues se le subiera más el poder a su cabeza y empezara a formar, en vez de un gobierno, una dictadura, en la cual, como pues ya lo hemos mencionado, solamente benefició a los de clase alta y a los pobres, a los que fue campesinos y obreros. A los de esa clase prácticamente se empezó a olvidar de ellos y los empezó a privar de sus derechos y de sus recursos. Durante el gobierno de Porfirio Díaz surgieron varios bandidos generosos. Uno de ellos fue Heraclio Bernal, que él robaba a los bancos para después el dinero dárselo a los pobres. Se podría decir que él era un Robin Hood para ellos. Bueno, yo estoy de acuerdo con mi compañero, ya que pienso que este personaje contribuyó mucho a la ayuda de los de clase baja. Este periodo creo que más que nada lo resaltan de una manera errónea, ya que solamente se basan en las cosas malas que hizo o en su dictadura. Sin embargo, casi no llegan a tocar la parte de los avances en cuestión de prosperidad, integración, economía y la parte de social que pues él tuvo en el país. Bueno, el avance económico fue pues el principal auge que tuvo Porfirio Díaz como una gloria. También la agricultura, ya que se considera en su conjunto, siguió pues a tomar el paso del progreso. También empezó a producir en esta época un gran trabajo, ya que pues en conclusión de México pues apenas empezó a producir mucho trabajo, mucho empleo hacia las demás personas. Y pues siguió con una gran obsesión en parte de la agricultura mexicana, ya que era pues la base para sustentar a las demás clases. En esta parte yo pues sí concuerdo, ya que Porfirio Díaz pues impulsó demasiado lo que fueron distintos campos como la agricultura, la minería, y uno de los que le faltó fue la ganadería, ya que en eso no hubo tantos avances como se esperaba del señor presidente. Claro, la ganadería no progresó mucho, sin embargo, pues creo que era un poquito más importante la parte de la agricultura y la minería, ya que de la minería pues era aumentar su valor de un ritmo anual de un 6%, y en la cuestión de agricultura también lo aumentó bastante. Pero no creo que sea tan importante que se haya enfocado en la ganadería, y aunque sí haya habido avances, no fue una gran importancia esta parte. Pues sí, pero la ganadería en parte para los de la clase baja era la que los sustentaba, era por lo que ellos vivían, y pues si no hay gran avance tampoco ellos podían mejorar su calidad de vida y no podían estar al nivel del país que México estaba haciendo en ese entonces, ya que gracias a todo lo demás que hizo Porfirio, el país aumentó de muchísimas riquezas y pues no es justo que a los de clase baja siguieran con esa desigualdad. Claro, pero también recordemos que los de clase baja se basaban también en lo que era agricultura, ya que pues ellos trabajaban las tierras. En este periodo, pues gracias a esta aportación de la agricultura, le dieron muchas alas al comercio interior. Naturalmente, pues los más beneficiados fueron los comerciantes de mayoreo, pero aún así había lo que eran las mercancías en la calle, y a las plazas también les fue muy bien durante todos estos días. Pues sí, el comercio dio un gran avance, pero también yo sigo recalcando que los de clase baja todavía no tenían el trato que se les debería de dar, ya que debería de haber una igualdad y no una dictadura como la que Porfirio Díaz hacía. Y pues esto se puede reflejar mucho en la película que vimos, que fue Viva Zapata, ya que en esta película los campesinos fueron con el presidente para pedirles que le regresaran las tierras que les habían robado, y sin en cambio el presidente no les hizo caso, le dijo que tenía que ser por un proceso legal para esperar, y pues la verdad esas tierras nunca les fueron devueltas. Claro, en eso sí estoy de acuerdo, pero yo también estoy de acuerdo con lo que les dijo Díaz, ya que pues si no lo tenían de una forma legal, en el proceso en el que estaba México era más difícil que no tuvieran un proceso legal para que se le devolvieran las tierras. De todos modos, esas tierras quedan ya de la población y no tuvieron por qué quitársela pues no tuvieron por qué quitársela. Ellos tenían pues ya derechos y pues antigüedad en esas tierras. Era su derecho como de ellos mantener esas tierras, y pues también estaban en su derecho defenderlas y pelear por lo que es de ellos. De todas formas, como bien dicen, el karma siempre le llega, y recordemos que gracias a estas desigualdades de los campesinos se armaron varios movimientos
en todo el país. Y pues gracias a que se juntaron todos esos movimientos, Porfirio Díaz se vio muy presionado por diferentes lados, y la única salida que él tuvo pues fue abandonar la presidencia, lo cual debió de haber sido un alivio para todos los que sufrían sus injusticias, y donde debió de haber una diferencia entre el gobierno de Porfirio Díaz y el gobierno de Madero, que era el que le iba a suceder. Pues también la película resalta cómo desde los inicios de Francisco y Madero, Zapata va y confía en lo que es un nuevo presidente. Piensa que como es un nuevo presidente, es un nuevo cambio, y piensa que pues ese nuevo presidente que le ha prometido regresarle sus tierras, se dan cuenta que pues es igual que Porfirio Díaz, solo que pues cambian un poco nada más lo que es la personalidad del presidente. Después de que Zapata fue nombrado general, yo pienso que debió de aprovechar ese puesto para darse unas tierras, y esas tierras repartírselas a toda la clase baja, porque con ese puesto hubiera beneficiado a muchos campesinos. Más que nada yo pienso que si Madero, el personaje de Madero hubiera tomado más liderazgo, hubiera podido controlar a Huerta y que no se le hubiera salido de las riendas. Igual en la película resalta mucho que Madero era muy noble, por lo tanto cualquiera que lo quisiera controlar pues lo iba a poder hacer sin mucha dificultad. Igual yo pienso que estuvo bien que mataron al hermano de Madero, ya que él quería convertirse en un general corrupto y quedarse con todas las tierras sin compartirlas por lo que estaba peleando, que era por los campesinos. También la película resalta lo que fue cómo Francisco Villa cede la presidencia a Emiliano Zapata, y pues igual Emiliano Zapata sigue siendo muy humilde con esos ideales, porque nunca acepta la presidencia como tal. Y pues también se nota como el temor de Obregón para mandar a matar a lo que es Emiliano Zapata, y la forma en que lo mataron. Después de esto, Emiliano Zapata pues intentó, después de abandonar la presidencia, se volvieron a ir a los campesinos para derrocar al presidente que tenían. Y la verdad, yo creo que a su humildad le ganó demasiado, y también su no controlar los impulsos que él sentía, porque él también era muy violento, y todo esto lo condujo a que lo asesinara Jesús Guajardo en la hacienda de San Miguel en 1925. Y después de esto, yo creo que en conclusión de todo lo que hablamos, yo opino que la Revolución Mexicana en parte sí nos benefició en lo que fue infraestructura, economía, y en que México se puede desarrollar de una buena manera a pesar de la mala dictadura de Porfirio Díaz. Pero si analizamos bien la historia, sigue dando vueltas y vueltas y seguimos pasando por lo mismo. Sí, a pesar de todo lo que pasó, vivimos del pasado. A final de cuentas tomamos las decisiones con nuestras experiencias y opiniones que tenemos del pasado. Y por eso deberíamos de analizar un poquito más la historia. Sin embargo, pues esto sí nos ayudó. A lo que es el libro, pues siento que se remarcó mucho en lo que es el porfiriato y en esa época. Y en la película siento que se enfocó más a lo que es en verdad lo que fue... se enfocó más en lo de Venustiano Carranza. Y bueno, pues a fin de cuentas, como ya dijimos, yo pienso que todo sigue dando vueltas y seguimos girando en torno a lo mismo, a un gobierno que no es igualitario con toda la población, y que a base del egoísmo, la corrupción, siempre busca su propio beneficio, y por más que las personas se unan o intenten tomar alguna medida, pues eso no va a cambiar. Da igual, siempre va a haber una persona que se le va a subir el poder a la cabeza, y a la que va a intentar gobernar el país a su manera y para su beneficio y para el beneficio de las personas que solo a él le interesen, y no de verdad alcanzaremos una igualdad como quisiéramos. Agradecemos el tiempo que se tomaron para poder escuchar este podcast, al mismo tiempo de que esperemos haya sido de su agrado y hayamos podido resolver algunas dudas o algunos conflictos que tengan en este tipo de temática. Y bueno, ya con esto nos despedimos. Gracias por su atención. Running, just